Muy buenos días a todos, a todas. Para nosotros, nosotras, los maestros de estas universidades que estamos realizando este intercambio internacional a través del programa Collaborative Online International Learning, COIL, es realmente un día de fiesta, porque nosotros ya venimos reuniéndonos y que se realice este masterclass significa que es la consolidación de la primera fase de este proyecto, que esperamos que sea una hermandad entre estas universidades y que se postergue en el tiempo. Y al agradecerles a todos la presencia puntual y estar aquí para que podamos nosotros compartir y sobre todo absorber el conocimiento de ambos maestros que van a estar disertando en el día de hoy, tenemos que decirles que este programa internacional de colaboración se realiza con las escuelas. Primero, la Escuela de Comunicación Pontificia Universidad Católica de Ecuador, PUSE, Universidad Don Bosco de Ecuador, Universidad Católica Santa María de Perú, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Bogotá, Colombia, y la la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, Pucamaima. Hoy vamos a tener este masterclass a propósito del COIL que estamos realizando y vamos a disfrutar de las ponencias del doctor Marco López Paredes, que es docente de la carrera de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUSE, y de la maestra Delmi Fuentes, que es docente de la Escuela de Comunicación Don Bosco de Ecuador. Ambos van a disertar respecto de dos teorías que van a ser fundamentales para un proyecto que estas universidades van a estar implementando de manera colaborativa y que cada universidad va a estar aplicando con un mismo método y posteriormente nos vamos a reunir a presentar los resultados de esa investigación que hemos realizado con los estudiantes de cada clase que llevamos como profesores. A los estudiantes el abrazo, la bienvenida y el agradecimiento por decir que sí al estímulo de cada uno de mis colegas, de nuestros colegas, para hacer esta investigación en nuestras universidades, nuestros países y seguir con la hermandad y presentar este trabajo científico. Voy a presentar a continuación a quien tiene la primera ponencia en el día de hoy, que es el doctor Marco López Paredes, y decirles, compartirles que tiene un doctorado en Ciencias de la Comunicación con estudios de postdoctorado, experto en Media Ecology y también cultura digital y redes sociales. Es speaker, es vocero, es en eventos internacionales, también es estratega en comunicación corporativa y es el autor de más de una treintena de artículos y libros. Profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como ya he dicho, y director del Observatorio de la Comunicación ODECON. Así es que estamos con un científico vivo, como digo yo siempre, y vamos a aprovecharlo. Y mis estudiantes saben lo que significa cuando les hablo de disfrutar a los científicos vivos cuando los encontramos cerca. Así es que un abrazo y un aplauso desde el alma, Marco, que además eres el padrino de este proyecto. Muchas gracias y bienvenido a tu ponencia. Muchas gracias por esa generosa presentación, querida Rosario. Un cordial y afectuoso abrazo también a la distancia desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, según la misión geodésica que algún momento nos descubrió por aquí. Así que es para mí muy grato compartir estos espacios. Yo disfruto mucho de compartir el conocimiento. Y en lo que tú hablabas de la ciencia viva, en realidad eso es lo que hacemos quienes nos dedicamos al ámbito científico y es poder compartir aquellos hallazgos y aquellos descubrimientos que vamos teniendo en beneficio de la sociedad y eso es lo que he venido a compartir con ustedes el día de hoy.
Así que muchas gracias por esa cordial bienvenida y les extiendo nuevamente un cordial saludo a estudiantes, colegas, académicos que nos acompañan y a quienes estamos participando de nuestro programa COIL que arranca oficialmente hoy. Voy a empezar con la presentación. No quiero que se entienda que va a ser un tema muy magistral porque yo quiero aquí plantearles varios elementos de reflexión sobre todo. A mí me interesa mucho que ustedes, chicos, chicas, empiecen a reflexionar mucho sobre aquello que en las aulas aprendemos y que aprendemos a través de quienes son nuestros maestros, nuestras maestras que tratan de infundir este conocimiento en nosotros y de difundirlo. Pero también es importante y es un llamado a la generación de conciencia en función de lo que vamos adquiriendo. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí hoy. Me gustaría que pongan mucha atención a estos elementos que vamos a conversar. Muchos de ellos van a ser disruptores y esa es la maravilla del conocimiento, que cuando lo vamos adquiriendo nos ayuda a romper esos paradigmas que tenemos comúnmente como sociedad. Dicho esto, nosotros hemos denominado a este primer encuentro, hablemos sobre las teorías de la comunicación, y en este primer encuentro vamos a hablar sobre la sociedad y la caja de resonancia, que es mi tema. Luego de él apuntalará muchísimas cosas más y también muy importantes. La caja de resonancia, tengo que decirles, es una teoría que parte de las construcciones dialógicas de la comunicación en sus funciones iniciales, en donde las grandes teorías se enfocaban fundamentalmente en entender el fenómeno de la comunicación, pero no en lo social, sino más bien a través de los medios. Casi siempre las teorías de comunicación, sobre todo las clásicas, hablan sobre cómo los medios de comunicación influyen o influenciaron a la sociedad. Yo aquí les llamo a la primera reflexión, y es cuánto de cierto hay en que un medio marca a una sociedad y a una generación. Es importante que nosotros pensemos esto porque lo hemos dejado de un lado, pero tantos los medios analógicos o mal llamados analógicos y el mundo digitalizado de hoy en día marcan nuestras generaciones. Imagínense que hoy en día nosotros somos partícipes de una guerra que ocurre al otro lado del mundo y que además es transmitida en vivo, ¿no? En TikTok hay mucha transmisión de la guerra, en Twitter, en Instagram, en un montón de plataformas. Así que ahora vivimos en la época de las guerras televisadas. Aquello que History Channel nos contaba en algún momento de la Segunda Guerra Mundial con esos videos de registro histórico, ahora están en vivo. La historia la tenemos viva. Y esa es la idea que plantea el concepto de la caja de resonancia. Cómo aquello que recibimos de los medios es amplificado, una caja de resonancia que se usa sobre todo como concepto y construcción a través de la música y el sonido, implica que cualquiera de estos que entra en una de estas cajas es amplificado, ¿verdad? Ese es el concepto fundamental tras esta idea. Y eso es lo que ocurre hoy en día con nuestros medios. Todo aquello que recibimos es amplificado y multiplicado infinitamente. Lo que recibimos por WhatsApp, aquello que nos escribe nuestra tía, nuestro amigo, nuestro novio, nuestra novia, nuestra pareja, quien quiera que sea, es inmediatamente replicado, con un gran problema. La caja de resonancia, si bien es cierto, nos ayuda a entender esta función de amplificación de la información, también genera un gran conflicto, y es cuánto de eso que nosotros recibimos lo tratamos conscientemente antes de compartirlo. Es decir, cómo verificamos que no sea un instrumento del fake informativo o de la información falsa. Y venimos ahora en la sociedad del problema la sociedad con problemas de certificación de la información. ¿Cuántos de nosotros estamos aprendiendo a identificar aquella información y aquellas construcciones sociales de información verdaderas? ¿Ok? Entonces, dicho esto, en esta primera reflexión, veamos qué es lo que ocurre a continuación. Primero entendamos que aquí hay un gran elemento muy importante, la psicología de la comunicación. No podemos hablar de comunicación sin psicología de por medio. No una psicología de las teorías también clásicas de la psicología, sino más bien de la psicología social, el fenómeno de las estructuras sociales, ¿verdad? Entonces, la psicología de la comunicación nos plantea una base muy importante y es entender la idea desde lo científico
para el estudio y el análisis del proceso de comunicación a partir de mecanismos biopsicosociales inconscientes y conscientes que lo conforman. Quiero hacerles una pregunta para que la tengan mientras se desarrollan nuestras ponencias. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros compartimos inconscientemente información y hacemos que esa caja de resonancia siga amplificándose de una manera inconsciente? Toby, por favor, ¿eh? Vamos a esperar que Toby nos dé oportunidad de continuar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fundamentalmente pasamos a un proceso inconsciente de transmisión de información. El mundo digital, por la mediatez y la inmediatez, nos ha hecho partícipes de este mundo, ¿ya? Y lo que debemos lograr es que la conciencia prime a la información que compartimos, para que la caja de resonancia sea útil y no inútil, que termina siendo un problema. Fíjense ustedes en la pandemia todo lo que ocurrió, todo lo que nosotros como seres humanos vivimos. Hay un montón de información falsa del experto médico no sé cuánto, que no sabemos a ciencia cierta si es un experto y es un médico que dice que la vacuna nos transformará genéticamente. Hay mucha discusión de por medio. Yo no les puedo decir ahora mismo que sea cierto o falso, pero la información oficial, la información verdadera con datos científicos, dice que gracias a las vacunas ahora hay menos muertes. ¿Va? Esa es la idea del contraste. Pero si yo me vuelvo antivacunas, seguramente buscaré información que valide mi postura, porque este es un tema de posiciones, como en la política. Y es importantísimo entenderlo así, porque así como lo entendemos hay que respetarlo también. Son construcciones de posición. Pero alrededor de estas posiciones se genera mucho fake, mucha información falsa. Y ese es el problema, la falta de verificación tras estos elementos. Pero ¿qué pasa entonces luego desde esta construcción de medio, sociedad y contenido? Esta triada que yo les estoy presentando aquí, estos tres elementos, son aquellos que conforman lo que se conoce como la estructura actual de la comunicación. Ni siquiera es la sociedad en sí misma, sino que son los medios que sirven para que nosotros como seres humanos nos conectemos. Miren ahora lo que está pasando con nosotros mismos. Estamos compartiendo un espacio en un mundo virtual, ¿verdad? Cada uno de nosotros está en una realidad existente y estamos encontrándonos en esta virtualización de la sociedad, ¿no es cierto? Y este es un medio. Y con este medio nosotros estamos siendo sociedad, somos la sociedad del conocimiento, de la comunicación en este momento, ¿o no? Y luego de eso, nosotros estamos generando contenido, que es esto que estamos conversando, es decir, este medio ha permitido que nos reunamos en función de un interés común, que es la comunicación, pero para que nosotros desarrollemos un contenido, y el contenido son las conversaciones, aquello que consumimos, aquello que los medios nos dan para que nosotros o nos entretengamos, porque el entretenimiento es parte fundamental del medio, para que construyamos información, para que hagamos contenido y muchas otras cosas adicionales. Y luego viene el concepto del media ecology. La caja de resonancia es parte del media ecology. Yo espero que ustedes hayan escuchado esto porque es uno de los grandes movimientos que parte con Marshall McLuhan. La aldea global, seguramente ustedes han escuchado mucho. El medio es el mensaje, ¿no es cierto? La galaxia Gutenberg. McLuhan en su momento, que fue uno de los autores más criticados, hoy en día es uno de los autores más activos. Porque todo aquello que McLuhan planteaba hacia los 60 y 70 terminó volviéndose realidad cuando él hablaba de los gadgets, de estas cosas que los seres humanos íbamos a tener como extensiones del cuerpo y que iban a ser medios o mecanismos. Esto que tenemos acá, este dispositivo móvil que nos tiene conectados todo momento y el que nos distrae del mundo, es eso, es un gadget, es una forma a través de la cual todos los instrumentos están ahí. Fíjense la transformación tecnológica que tuvo este dispositivo, de servir para hacer llamadas telefónicas, que era su principal enfoque. Ahora es prácticamente un dispositivo en donde tenemos nuestra vida, videos, fotos, música, películas, acceso a plataformas, acceso a la plataforma de la universidad, desde ahí puedo hacer trabajos, puedo editar Word, Office, todo lo que yo quiera. Es decir, toda nuestra vida se compactó a un dispositivo.
Y ese dispositivo también es una caja de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La caja de resonancia no solamente es el hecho comunicacional, sino que son también los elementos que participan del proceso alrededor de esta comunicación. Toda comunicación está hecha por naturaleza para masificarse, todo mensaje, incluso aquellos que hacemos entre amigos, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que mis ideas trasciendan y se difundan. Y los medios son esos amplificadores, pero a veces son positivos y a veces negativos. Todo depende del uso. ¿Dónde está el reto ahora? En aprender la disposición y la calidad de lo que compartimos y construimos a través de los medios. Dicho esto, vamos a plantearnos un par de teorías importantes que me gustaría que ustedes la tengan presentes. Primero, McLuhan, que plantea la idea de la progresión social. Ese es su gran postulado. Cada medio marca una generación y una era. Fíjense cómo vamos cerrando aquellas preguntas iniciales que yo les había puesto. Cada medio marca una generación y una era en la sociedad. Neil Postman, en 1968, acuña el término ecología de los medios. ¿Y por qué? Y es importante entender esta idea o el concepto del media ecology, porque esto les va a ayudar a ustedes a entender también el entretejido del mundo digital, los medios digitales. Los medios crean ambientes en los que opera la comunicación y los efectos que éstas tienen sobre las personas. Yo les decía al inicio que pensemos o reflexionemos en cuánto más o menos un medio influye e influencia en la sociedad, ¿verdad? Y aquí está un poco la respuesta y el por qué. Porque la comunicación opera a través de esto y además genera un efecto sobre las personas, ¿no? En la actualidad, la inmediatez de la comunicación hace que nosotros asumamos posturas políticas, ideológicas y sociales de manera inmediata, porque empezamos a trabajar por postulados sociales. Entonces, si alguien me dice que, no sé, el tema del aborto, que es algo complejo de tratar, corresponde a luchas sociales, ¿no es cierto? Entonces hay personas que están a favor y en contra y se conectan inmediatamente con estas ideas gracias a los recursos que los medios nos plantean desde esta inmediatez. El tema de las vacunas, el tema de COVID, el tema de un montón de cosas, la guerra con Ucrania, que es la boga de las últimas semanas, porque todos estamos en contacto con eso. Ustedes entran al mundo digital y casi todo trata sobre eso, todos los trending topics están alrededor de esas cosas. Y casi la vida cotidiana ha pasado en un segundo plano, ¿no? Los medios de comunicación ahora están desbordados con la guerra, con la tensión que Rusia marca en el mundo, con Occidente y todo lo demás. Y parecería que el COVID desapareció, pero no desapareció. Simplemente pasa a un segundo plano de información. Es decir, la caja de resonancia ahora amplifica otros temas. No sabemos si es creado intencionalmente o no, pero es lo que está sucediendo. Luego tenemos a uno de los autores rusos que en Occidente investigamos muy poco y que yo les recomiendo firmemente que lo lean. Yuri Rododosbesky, que plantea la idea de inserción de medios en la cultura. Esto es increíble. Seguramente ustedes habrán leído a Adorno y Horkheimer con las industrias culturales, y si no lo han hecho también les recomiendo esas lecturas. Y es cómo los medios de comunicación se insertan en la sociedad, pero no solamente con un fin de informar, sino también de construir cultura. La cultura japonesa, la cultura china y la cultura turca, sobre todo, están trabajando mucho para insertarse en Iberoamérica, a través de producciones de telenovelas, de series y otras cosas, que antes era impensable. O sea, ver en Latinoamérica o en Sudamérica o en el Caribe telenovelas asiáticas, como que no era muy lógico, ¿no? Pero seguramente ahora ya en sus medios de comunicación locales los habrán visto, al menos uno ha pasado por ahí. Porque es la forma en la que ellos están construyendo y mostrando construcción cultural. Los programas, las formas, hacen que la inserción cultural esté presente. Uno de los autores latinoamericanos que trabajó mucho basado en Rodosbesky fue Jesús Martín Barbero.
un gran autor que también se los recomiendo, por supuesto, que falleció hace poco tiempo y es increíble lo que él planteaba. Y luego tenemos a un querido amigo personal, Carlos Alberto Scolari, que habla sobre las hipermediaciones, es decir, los medios como ambiente y ellos como especies, en donde los medios transitan también hacia las transformaciones sociales, se adaptan a la sociedad para no desaparecer. En ese momento, algo ocurre. Yo estoy trabajando ahora en una nueva teoría que espero lanzarla este año, que se llama las ultramediaciones, en donde la caja de resonancia ya no solamente se determina por los medios, sino también por las formas en las que conectamos los seres humanos. Y es ahí donde tenemos un quiebre, un punto de disrupción, porque en esta teoría que se está desarrollando se plantea que los medios en sí mismos no son nada sin la capacidad de conexión. Yo les pregunto a ustedes algo. ¿Qué sería de su dispositivo móvil, de su teléfono móvil o celular sin conectividad? ¿Sería tan útil como lo es o simplemente empezaría a crearnos conflictos y problemas? Entonces, pensemos que ahora ya no son solo los dispositivos, sino también es la conectividad que tenemos o que logramos a través de estos dispositivos. Esta imagen me gusta mucho justamente para dar pie a esto, porque este chimpancé que tenemos ahí en la fotografía, y es oscura a propósito, marca una forma de construcción de la sociedad. Y es entender a la comunicación como la manera correcta de trascender a la sociedad. Nosotros, ¿cómo estudiamos a los animalitos, los vestigios históricos y esto? A través de las formas de comunicación que estos tenían. Las figuras rupestres, toda la codificación que se creó en el medioevo y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, la comunicación es una muestra de cómo la sociedad se comporta. Y hay que entender que la caja de resonancia y la estructura de comunicación es una forma transversal a la sociedad, porque históricamente nos va hacia adelante. Lo que en ella se mira son las relaciones entre los sujetos, cómo se da el entretejido de los medios y cuáles medios se implican en estos procesos. No se olviden, cada generación tiene un medio que lo marca, ¿no es cierto? Y una generación. Pero además hablamos de esto que se denomina interacción, cómo los medios permiten que los seres humanos interactuemos no solo con ellos, con la información que producen. ¿Qué sucede entonces? Aquí está esta es una ilustración que me gusta mucho y con esto voy terminando también para respetar el tiempo de Delmi y el tiempo que me han dado para mi exposición. Es cómo nosotros entendemos la evolución. Quédense con esta imagen, por favor, para ustedes. Esta es la sociedad y la construcción de la evolución de los medios. Pasamos de esta forma de la construcción de la sociedad hacia el medio impreso, un medio más grande, luego el video, el sonido y la imagen al mismo tiempo y el dispositivo. Y si ustedes se fijan, desde el nacimiento hasta el medio digital hemos vuelto a sentarnos, ¿no? Es una paradoja social la que se plantea aquí, importantísima de entender. Todo momento de la historia trata de amplificar sus mensajes. Eso es lo que dice esta figura de fondo con la cual estoy terminando mi intervención. Porque es la forma en la que esta cultura trascendió, tratando de dar su mensaje o sus mensajes o su forma de vida a la sociedad y la volvió perenne. Para nosotros, en teoría, es más fácil porque tenemos estructuras audiovisuales que dejarán vestigios para la historia futura. Pero fíjense cómo cada momento de la sociedad tiene como tendencia la amplificación de lo que ellos son, de lo que fueron y de lo que quieren ser. Y eso no va a cambiar porque es una cualidad del ser humano, es decir, esta caja o esta caja de resonancia nos acompañará a todos en función de esta ecología que creamos a través de los medios, la información y la cultura. Así que muchas gracias, espero que hayan disfrutado tanto como yo de estos minutos en los que hemos podido conversar.
la profesora Rosario y mis colegas tienen todas ellas mis contactos por si alguien de ustedes en algún momento quiere profundizar algún tema, pues simplemente me escriben y con el mayor gusto de la vida se contestará todo aquel mensaje que reciba. Así que muchas gracias y dejo abierta la puerta al final para preguntas y ahora pasaríamos con Delmi para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Nosotros, la verdad es que quedamos con deseo de seguir, pero bueno, vamos a respetar el tiempo, doctor Marco López Paredes. Gracias por esto y posteriormente, entonces, como ya ha dicho, el procedimiento es que al final, tanto las preguntas para usted como también para Delmi, quien es que sigue a continuación, entonces se realizarán al mismo tiempo y ambos van a estar participando con todos en las respuestas. Ahora me place también presentar a Delmi Fuentes, otra gran colega que nos enorgullece y es parte de este COIL 2022, que tiene la característica de que junta a varias universidades al mismo tiempo. Es la diferenciación, porque generalmente es entre 2 universidades o 3, pero ahora nos hemos sumado varias de Latinoamérica y eso también nos posibilita hacer un estudio mucho más representativo y compararlo, ¿verdad?, de los diferentes países. Entonces, Delmi, le cuento, Delmi Fuentes es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Nuevas Tecnologías de la Comunicación, con experiencia en comunicación institucional, protocolo y organización de eventos, así como del estudio de los postulados teóricos sobre la comunicación. Docente tiempo completo de la Universidad Don Bosco, El Salvador. Se desempeñó por 3 años como coordinadora de comunicación en la Universidad Don Bosco de El Salvador. Ha participado como coordinadora en la Agencia Regional de Noticias de Emprendimiento de la UDB y brinda servicios profesionales en el área de la comunicación y muchas cosas más en su carrera científica y de investigación que por un espacio de tiempo limitado no la vamos a compartir, pero que a partir de ahora ya con los contactos de ambos vamos nosotros a poder disfrutarlos como científicos. Buenos días, un aplauso para Delmi Fuentes. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Qué bonito que podemos a través de un medio, ¿verdad? Como este, estar pues en una reunión a nivel de diferentes países. Ya no solamente es una clase en la que podemos estar solamente con nuestras clases de una manera tradicional, ¿no? Y esto le comentaba anteriormente también a los colegas que, bueno, tratando de ver el aspecto positivo, ¿no?, que trajo esta pandemia, es justamente esto, la forma en la que podríamos unirnos en este sentido, utilizando la tecnología, y pues qué bueno que podemos hacerlo de esta manera, ¿no?, que podemos estar compartiendo. Bueno, muchas gracias a Rosario por esta introducción pues tan bonita y al igual que Marco, yo también quisiera compartir algunos aspectos que en este caso vienen a ser complementarios. En cuanto a la teoría bueno, él ha estado disertando sobre estos puntos que pues realmente son muy interesantes y que estoy segura que posteriormente van a surgir preguntas, ¿verdad? En este caso y en este sentido, la teoría que yo quiero acotar, pues en algunos aspectos, es la teoría del cultivo, que viene a ser por aquí un poco complementaria con estos elementos que ha estado mencionando Marco. Bueno, esta teoría, la teoría del cultivo, es, bueno, propuesta por George Gerbner, que, bueno, también tiene colaboradores en las cuales pues se ha estado desarrollando investigaciones en este caso y que hoy por hoy
pues podemos ver esta aplicación, ¿verdad? En este sentido de la investigación, la aplicación con esta teoría, y que arroja resultados pues muy interesantes, de los cuales podemos nosotros estar haciendo pues una discusión y una reflexión con respecto a estos contenidos, ¿verdad? Que en sí tiene que ver con esta forma en la que nosotros podemos estar teniendo relación con los medios de comunicación, a esta información a la que nosotros pues nos vemos relacionados, ¿no? Esta información que vemos nosotros nos comparten desde estos diferentes medios de comunicación. Bueno, en sí, esta teoría parte justamente de esta importancia que se le dio al medio televisión. En algún momento surge esta discusión si la televisión sigue teniendo pues esta influencia, ¿no? A partir de esta implementación del uso de las redes sociales. Si la televisión sigue teniendo pues esta importancia, esta influencia a nivel de estos contenidos pues que nosotros podemos ver. Desde mi postura, pues les puedo decir que la televisión aún tiene esta forma en la que podemos nosotros pues estar recibiendo, percibiendo esta información y a través de la cual nosotros podemos hacer pues estas ideas, ¿no? Esta formación de la opinión. Y es justamente pues esta teoría que aborda cómo la información y la configuración de las percepciones de la realidad, de estas percepciones a partir de estos contenidos pues que nosotros vemos desde los medios, en un principio desde la televisión, esta conformación de las ideas que nosotros podemos tener de nuestro contexto, de nuestra realidad, estas creencias que nosotros podemos estar formulando pues del mundo, y que esto viene a partir de un resultado en el que nosotros estamos consumiendo estos mensajes, pero en una forma como de cuotas, en la que estamos viendo esta información y que pues puede ser a largo plazo. Vamos a estar percibiendo esta información como cuotas y que esto contribuye a esta formulación de ideas, de creencias, de las percepciones que nosotros tenemos del mundo. Y que, bueno, con esta implementación de la tecnología, definitivamente, pues nosotros podemos ya estar contemplando, ¿no? El uso de otros medios, pero que al final podemos también estar reflexionando si esto también contribuye a esta generación de las ideas, a esta formulación de estas percepciones o esta concepción de cómo nosotros pues estamos percibiendo el mundo en este sentido. Bueno, esto es así porque dentro de esta teoría, dentro de los postulados de esta teoría, se establece que nosotros nos sometemos a una exposición a diario, ¿no? Como televidentes. Nos sometemos a una exposición a diario y esta exposición es a muchos mensajes, a mucha de esta información, pero que cobra importancia en este sentido a partir de toda esta información a la que nosotros pues, estamos sometiendo. ¿Cuál es el efecto que se genera de esta cantidad de contenido al que nosotros pues nos sometemos al estar viendo televisión? O en este caso, si ya lo traemos pues a nuestro contexto, a esta cantidad de información a la que nos sometemos a partir del uso de los medios de comunicación. En ese punto, sí, es un tema donde pues ya podemos estar considerando cuáles son estos efectos. Y más allá de estar determinando si son efectos positivos o si son efectos negativos, es más bien esta reflexión en el cómo desde el consumo de esta información podemos nosotros determinar si esta concepción del mundo que se presenta desde los medios de comunicación es precisamente esta concepción del mundo que nosotros estamos adoptando. Y que a partir de esta adopción consideramos que es la realidad.
la realidad que se presenta desde los medios de comunicación puede convertirse en ese sentido en nuestra realidad. Entonces, es a partir de aquí, en el cómo, a partir de esta múltiple información, podemos nosotros estarla viendo una y otra y otra y otra vez. Y es a partir de aquí que vamos a estar comprendiendo precisamente este término, el cultivo, en el cómo se puede estar cultivando estas ideas, en el cómo nosotros podemos apreciar ideas desde los medios de comunicación, que en este sentido, a partir de pues, esta teoría, podríamos decir que se están cultivando. ¿Cuáles son, en este caso, esta forma, cuál es esta forma en la que se va encontrando esta información? Bueno, Gertner hizo esta metodología donde se preocupó por conocer estos niveles de violencia que, bueno, se pueden estar percibiendo desde los contenidos de, pues, en la televisión, en este caso. Y, bueno, como una metodología, en este sentido, lo que se procuró hacer dentro de esta investigación es justamente analizar este mensaje desde esta programación, desde estos diferentes programas pues, que presentan justamente este contenido, ¿no? Que aquí nosotros podríamos estar tomando en cuenta estos programas pues, que son de ficción, ¿no? Donde se presentan estos contenidos de violencia. Se hace un análisis de este contenido, de estos niveles de violencia que se presentan y luego se formulan cierta cantidad de preguntas para los espectadores que ellos pues respondan en relación a este contenido. Luego se hace un sondeo para aquellos que tienen esta relación con ese contenido, quienes ven mucho la televisión, quienes ven la televisión de una forma regular o quienes ven la televisión o quienes ven poco la televisión. Y luego, al tener estos resultados, pues se hace una comparación de estas realidades. En el cómo, a partir de esto, quienes ven mucha televisión pueden tener una concepción del mundo, pueden tener una concepción de la realidad que puede ser diferente de aquellos que ven poco la televisión, ¿no? En esta formación de un criterio, en esta formación de un pensamiento a partir de lo que nosotros podemos estar expuestos como este contenido desde, en este caso, la televisión. Puntualmente, la televisión ofrece un ritual diario, una repetición continua de patrones, que en este caso podemos estar observando mitos, ideologías, hechos, relaciones que sirven para definir el mundo y para legitimar el orden social. Es una aportación que hace José Carlos Lozano, que es también dentro de la parte pues teórica que hace su aporte, ¿no? Y en este sentido, al hacer pues esta investigación, a partir de aquí, desde este análisis de contenido, desde esta consulta que se hace a los consumidores, se encuentra que, bueno, hay diferentes géneros, hay diferente programación y en este punto, pues se presentan ciertas imágenes y valores que se están repitiendo. Y es aquí donde desde esta teoría, pues podemos estar considerando que se está buscando dentro de toda esta programación, dentro de todos estos contenidos, una homogenización. Una homogenización en la que, bueno, nosotros estamos en un nivel latinoamericano, pero que posiblemente, a pesar que estemos en diferentes países, con este contenido que pues nosotros podamos ver desde la televisión o en este uso de los medios de comunicación, podamos tener ideas similares, ¿no? Entonces, en este punto, estamos hablando de una homogenización. En cuanto a, en este sentido, surge de manera recurrente y aquí cobra importancia el tratamiento de la violencia. ¿Cómo es que nosotros apreciamos este tema de la violencia social? En este sentido, podemos pues estar considerando hasta qué punto puede ser permitido el uso de la violencia. En el caso con las series de televisión, con las películas, ¿no? Esta forma en la que se legitima la violencia.
a quienes nosotros como consumidores podemos estar considerando que tiene derecho de hacer uso de violencia, quién no. Y a partir de aquí, esta clasificación de la violencia en el punto que podemos estar mencionando la violencia física o la violencia verbal. ¿Han considerado este nivel de violencia que podemos estar apreciando desde las series de televisión, desde los contenidos, aún y cuando sean estos dibujos animados para los niños? Esta cantidad, esta forma en la que se presenta la violencia. Y que, además de esto, se puede estar considerando si es más la violencia física o la violencia verbal. Hasta en un punto en el que la violencia verbal se deja de lado y la violencia física es la que más se está demostrando. Porque de pronto, y hasta puede ser divertido, porque de pronto, y hasta como consumidores, podemos estar dando permiso que se genere un acto de violencia, porque esa es la forma en la que hay justicia. ¿Ya? Donde vemos nosotros estos personajes que pueden ser protagónicos o antagónicos, pero que de pronto también le damos permiso porque comprendemos el por qué se está vengando. Y estamos en este caso validando la violencia. ¿Ya? Desde estos diferentes formas en las que se puede estar pues mostrando. Luego tenemos en el sentido de los estereotipos sobre los grupos demográficos. Y en el punto que estamos estudiando comunicaciones, estamos pues conociendo nosotros dentro de este tema de la comunicación, considerar cómo son reconocidos en este caso nuestros actores que son latinos. ¿Cuáles son los personajes que están desarrollando dentro de las producciones, dentro de las series, dentro de las películas? ¿Cuál es ese papel que están desempeñando? ¿Cómo son vistos los latinos en las producciones, en este caso, que son norteamericanas? Si es que son mencionados. Si corremos con la suerte de ser mencionados, ¿verdad? Si mencionan nuestros países, al menos es como la alegría que nos han mencionado, ¿no? Y si es que tenemos, artistas en este sentido, tenemos actrices, tenemos actores, pues que son latinos y que han logrado llegar a Hollywood, ¿cuáles son estos papeles que se están, pues, desempeñando en este sentido? Luego, pues también estamos hablando de estas diferencias entre este papel que desempeñan los hombres, el papel que desempeñan las mujeres, cómo son vistas las mujeres dentro de las producciones y a nivel general que podemos estar mencionando, cómo es percibido el papel de la mujer. Dentro de estas series, en el desarrollo de las series, vemos televisión, sí nos divertimos, pero ¿cuál es el papel que desempeña la mujer? Todavía estamos en este papel tradicional en el que es la mujer la que tiene que estar, en el hogar, o es la mujer la que está cumpliendo en unas series que tenga que ver con violencia. Siempre la mujer es la víctima en este caso. No es la mujer la que está generando un momento en el que hay justicia, sino que siempre la mujer aparece como en un papel de víctima. Y aún así, al hacer análisis de noticias también, podríamos pues nosotros considerar quiénes son los que aparecen más como en este papel de víctima, sino las mujeres, porque pueden percibirse como, podemos percibirnos lastimosamente las mujeres como precisamente pues más débiles, ¿no? En este sentido. O dentro de la parte del estereotipo también, otra vez hablando de las mujeres, precisamente solamente presentándolos desde aspectos pues sensuales, ¿no? Y que esto ya también está dentro de la publicidad, que es tema que siempre una y otra vez está dentro de la discusión en el cómo también se busca defender los derechos de las mujeres o el buscar esta manera en que sí puede hacerse uso de una imagen femenina, pero que no esté rompiendo con este código de ética publicitaria, ¿eh? En esta forma en la que se está presentando. Y es algo que, como mencionaba, esto viene a ser pues una forma en la que se viene a homogenizar. Una y otra y otra y otra vez estamos viendo estos contenidos. Esta forma en la que pues se pueden estar adoptando
¿no? Se puede estar teniendo, se puede estar percibiendo que esta es la forma en la que nosotros vivimos, ¿no? Que ese es nuestro mundo, que ese es nuestro contexto. Y por último está también la parte de la homogenización de la ideología política. En ese sentido en el que cómo se van a estar precisamente desarrollando estas ideologías en las que bueno, tiene que ver con la intromisión del gobierno, en el cómo se puede estar teniendo este tratamiento de el tema de la pobreza, en el cómo, y ya bien lo mencionaba Marco también, que cómo se está tratando el tema del aborto, que hasta puede ser en algún momento trillado, pero que siempre sigue siendo un tema importante y que también genera controversia. A partir de estos contenidos, en el cómo nosotros podemos estar considerando cuáles son estos diferentes formas en las que se está presentando una opinión y que eso también puede ser al final una forma en la que se homogeniza. Se llega a una idea en la que pues ya se establece esta percepción de cuál es el mundo en el que nosotros estamos. A que pues nosotros le damos permiso como televidentes de una manera moral, porque lo hemos visto una y otra y otra y otra vez que eso es permisivo desde el medio de comunicación, desde la televisión en un principio, desde las producciones cinematográficas en este sentido. Y luego el establecimiento de estos perfiles. En el caso de los personajes, como les mencionaba, que esto va más enfocado en este sentido, pero que luego ya lo podemos ver aplicado en otros temas, que ya más adelante pues se los comentaría, justamente esto. Quiero compartirles este ejemplo, que es una información pues que encontré. En este caso, Sara González en su tesis doctoral precisamente se preocupó por hacer un comparativo en esta representación de las acciones que, pues, donde se muestran actos de violencia, que en este caso se clasifica dentro del carácter verbal y físico, y que justamente dentro de esta metodología, pues se analiza pues estas series, ¿no? Que en este caso se hizo este comparativo de The Walking Dead, Spartacus, Dirty Sexy, Money, Mad Men y Californication. Y podemos ver precisamente estos niveles donde justamente hay altos niveles de violencia, que en este caso es violencia pues física, y que marca una gran diferencia con la violencia verbal en este sentido. Y acota como una conclusión que los protagonistas y los antagonistas en su pues mayor parte son los principales agresores de las escenas, en las escenas violentas. Y hay algo muy interesante que se presenta, que son personajes atractivos, tanto física como psíquicamente, ¿ya? Que son personajes inteligentes, seguros de sí mismos y con capacidad resolutiva a la hora de solucionar problemas. Sin embargo, el que compartan estas características no significa que todos se ajusten al mismo perfil, ¿ya? Y entonces, algo que llamaba la atención es esto, es aquellos que implementan pues estos actos de violencia son más atractivos. Y es como que de alguna manera se trata de estar buscando que aquellos hombres que son guapos, sí se les puede dar permiso de que generen violencia, porque son guapos se les puede perdonar, ¿verdad? Entonces es una forma en la que podemos hacer también esta crítica, ¿verdad? Que en algún momento se puede estar teniendo esta idea. Una y otra vez estar viendo esta serie, bueno, que tenga venganza, ¿no? Al final es el guapo, ¿verdad? Es el protagonista de la serie, ¿verdad? Con estas características físicas, ¿no? Y luego también comenta, a pesar de ser hombres de raza blanca, no todos tienen la misma corpulencia, ni el mismo color de tez y cabello. Sea como fuere, su atractivo hace que el público admita en mayor medida las agresiones que se cometen. Y aquí es donde pues ya precisamente
es lo que trae a que hagamos esta reflexión en el cómo el público está admitiendo que se cometan agresiones, ¿no? Y que esto está relacionado precisamente con, pues, características físicas, ¿no? Y si, pues, nos vamos a esta programación dentro de la televisión y que justamente cada vez más estamos viendo series que presentan esta forma, pues, donde hay violencia, donde es permitida la muerte incluso a través de juegos, ¿verdad? Que ahora pues ya ni siquiera al ver televisión ya no estamos, ya no vemos publicidad si ya no queremos hacerlo y podemos ver las series en una maratón, ¿verdad? De principio a fin y estamos viendo pues las mismas características. Y eso es lo que puede estar formulando precisamente ya esta concepción de cómo puede ser pues el mundo, ¿no? Esta es otra investigación que me llamó mucho la atención y es precisamente que se realizó en Sudamérica, que menciona, realizaron 4.009 encuestas y precisamente ha sido esto en función de, por motivo de COVID-19, en cómo ha sido esta percepción del miedo, la exageración que transmiten los medios de comunicación en la población peruana, en este caso. Y una de las conclusiones que me llama la atención es, los participantes percibieron que las redes sociales, y aquí ya pasamos justamente de la televisión a las redes sociales, es a través de las redes sociales en un 64% y la televisión con un 57% que exageraban la información. ¿Eh? Y que también los participantes manifestaron que la televisión y las redes sociales aumentaron la percepción del miedo. Este tema del COVID-19 en sí, pues nos tomó pues por sorpresa, ¿verdad? En muchas situaciones, en muchas circunstancias, y en sí se generó miedo, porque en un principio no se tenían muchas respuestas. Pero en ese sentido es algo que llama mucho la atención porque sí algo que se demuestra desde esta teoría es que dentro de los efectos no es algo que se establezca aquí, que lo que se ve dentro de los medios de comunicación es algo que vayan a reproducir las personas, sino más bien es esta concepción que se va formulando sobre el mundo, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando. Y si había un miedo dentro del contexto real, pues en este caso, el medio de comunicación, en este caso la televisión y ahora aunado las redes sociales, incrementaron ahora este miedo, ¿no? Y bueno, pues ya para ir concluyendo, solamente pues hacerles esta acotación en la que esta teoría, si bien he mencionado estos aspectos que tienen que ver con la televisión, con los contenidos televisivos, que es más a esto que se ha realizado pues más investigación, sí ahora se puede estar aplicando más a otros temas. Más allá de que solamente sea para hacer análisis en cuanto a la violencia, sí se puede estar aplicando en estos niveles de delincuencia, como les estaba mencionando con el tema del miedo, en el miedo de ser una víctima, en ese sentido, estamos escuchando de guerras, de pronto surge esta idea de el miedo de, por ahí suena, ¿verdad? Una tercera guerra mundial, por ejemplo, esta idea de cómo puede surgir este miedo, entonces, cómo puede estar contribuyéndose desde los medios de comunicación a formular un poco más esta concepción, ¿no? De cómo está el mundo en este momento. Las actitudes hacia el racismo, hacia esta forma en la que se presentan los personajes desde las producciones y también podemos ver ese tratamiento pues en las noticias, ¿no? Cómo se presentan a las personas desde justamente esta nacionalidad, ¿no? En la que se están presentando, pues, en este caso, víctimas o en este caso, quiénes son los protagonistas de la noticia o dentro de las producciones, ¿no? En este sentido. Luego la parte de los estereotipos de género, que ya mencioné un poco sobre esto, en esta parte demográfica de cómo son tratados pues los adultos mayores en estas producciones, en el cómo nosotros vemos este tratamiento desde los medios de comunicación,
cómo es ese tratamiento con los niños y esta forma en la que pues, se puede estar representando que hay más adultos o hay más jóvenes que a diferencia de esta cantidad pues con los niños, ¿no? Luego la parte de los valores que tiene que ver con en este sentido ideológico también, que tiene que ver con la parte política y pues ahora como les acabo de mostrar que ya también está el tema de salud. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría mi participación y pasamos entonces a una serie de preguntas si ustedes pues tienen por aquí algunos comentarios o preguntas que quisieran hacer. Creo que Marco y yo estamos pues a la orden. Así es, ahora venimos con el turno de preguntas-respuestas para este masterclass que ha sido denominado de la resonancia al cultivo. Hablemos sobre teorías de la comunicación, que hemos tenido la participación de y las disertaciones de Delmi Fuentes y también de Marco López Paredes. Entonces ahora, por favor, si quieren levantar la mano o ponernos en el chat el orden de la pregunta para poder tener una coordinación mejor de ellas, por favor. Por aquí estamos. No se sientan tímidos o tímidas, ¿verdad? Porque lo importante es que cualquier elemento que puedan tener una duda, hacer una observación o una pregunta, pudieran entonces manifestarla aquí a los maestros, que están para eso realmente, porque dependiendo de cómo nosotros nos empapemos de ambas teorías, también vamos a poder aplicarlas con mayor propiedad en ese levantamiento de información que vamos a estar haciendo para nuestro proyecto COIL 2022 y que hemos específicamente tomado la caja de la resonancia al cultivo, ambas, que son teorías de la comunicación. Entonces, la maestra Itania María, de la Pucamaima, República Dominicana, tiene la pregunta. Bueno, buenos días y muchísimas gracias, maestros, por esta oportunidad. Más que una pregunta, son como detalles de estas ponencias de las cuales he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, profesor Marco López Paredes y Delmi Fuentes. Han sido fuente de conocimiento para mí. Me ha encantado escuchar lo de la importancia de retomar desde la crítica lo de la psicología de la comunicación, que pienso que es una asignatura que en nuestros programas de comunicación debería ser una de las más importantes y principales. Y profesor, de su mano acabo de conocer a Yuri Rozondevsky, cualquier cosa usted me corrige, y pues me gustaría también, si es posible, que me hablara un poquito más de este autor. Y me encantó su exposición, ese repaso y rescatar de nuevo a Neil Pachman, Postman y su Media Ecology. También es importante para mí como académica, pero sobre todo también para el estudiantado que nos acompaña. Y profesora de Mi Fuentes, excelente magistral, me encantó. Y usted hablaba y yo, sí, porque es lo que vemos a diario. Desde las políticas públicas queremos combatir una violencia y más en nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, los medios de comunicación y sobre todo la televisión es esa máquina reproductora de esa violencia que por un lado queremos enfrentar como sociedad. Es lo que vemos y sobre todo lo que nuestro estudiantado, hijos, ven a diario en la televisión. A mí nunca se me olvida algo que fue emblemático para mi generación, que fue la Ninja Turtles, las tortugas ninjas, de la violencia, y hubo un caso de un niño que hasta se suicidó y que intentó tirarse como las tortugas ninjas. Usted rescata, maestra, y es importante el papel que se nos da a los latinos. Imagínense usted los negros, cómo nos ven. Los negros somos invisibilizados en nuestros países. En países donde hay cultura afro, que la población es mayoritariamente
blanca, pongamos México, mayoritariamente pues indígena, pero también hay afro, y no se visibiliza esa población, y cuando se visibiliza, y no digamos que en Hollywood, sino en telenovelas y películas, somos como los más brutos, los más violentos, los miembros de gangas. Y todo eso da pie para discusiones riquísimas, porque también hay estudiantes que son afro y no se ven, y que son indígenas y no se ven, que son temas importantes también para la discusión. Así que muchísimas gracias por este comienzo de una conversación que se me antoja riquísima y que tenemos que seguir conversando y con nuestro alumnado también, porque nosotros somos y tenemos que ser esos motores de traer esos temas para, para visibilizarlos, para que quienes no nos vemos sepamos que hay espacio como este donde sí contamos y estamos. Así que muchísimas gracias a los dos. He aprendido muchísimo y espero su retroalimentación. Querida Rosario, no sé si puedo iniciar respondiendo en el mismo orden, ¿te parece? Claro que sí, maestro. Ya. Sí. Gracias a ti, y Tania, muchas gracias por esas generosas palabras sobre los temas que hemos expuesto. Los agradezco y valoro. Aquí hay dos temas importantísimos. A ver, primero, justo por esto traía yo a Yuri Verbitsky, porque es uno de los autores poco tratados por las propias condiciones geopolíticas. Un autor de teorías rusas enfrentada a una gran masificación de las teorías de Occidente, pero es importantísimo entender desde la visión de él cómo esta inclusión de los medios y el contenido también hace que haya una disrupción cultural, porque los medios también están para eso. Si nosotros hablamos de Adorno y Horkheimer, las industrias culturales se entendían como estas formas en las que las estructuras de la sociedad, sobre todo anglosajona, fueron ganando territorio en el mundo occidental, sobre todo, ¿no es cierto? Y lo que pasa en Europa es diferente, pero la gran producción, ¿en dónde se da? La gran producción de contenido en los Estados Unidos fundamentalmente. La guerra del contenido, que fue parte de la Guerra Fría, hace que nosotros entremos en esa dialéctica de la sociedad que es muy importante. Cuando usted guste, profesora Itania, por favor, contácteme, escríbame y podemos profundizar lecturas y un poco más sobre estos temas. Con mucho gusto lo haré. Sí, Y sí, luego, para complementar, ¿por qué la necesidad de la psicología? Que es otro punto que yo recupero mucho, sobre todo en mis investigaciones y publicaciones, es porque hay que entender que la comunicación es un fenómeno social, es parte de un cultivo social. Y al ser tal hay que investigarlo no solamente desde una vía, porque la comunicación es una estructura transversal, como yo mostraba ahí. La comunicación participa de todo, del mercado, de la apropiación de género, de raza, de condición sexogenérica, todo lo que usted ha planteado. Hay una serie muy buena que en Estados Unidos buscó romper esto, que se llama This Is Us. Si es que no la ha visto, les recomiendo que vean. Sí, sí. Porque enriquece mucho aquello del mestizaje, ¿verdad? Es imposible negar que sobre todo el contexto latinoamericano es mucho más rico por eso, porque nosotros somos producto de un mestizaje súper amplio. Entonces las nacionalidades, los pueblos indígenas y afros que en Ecuador están incluso visibilizados desde la Constitución, siempre tienen o tenemos esta lucha de desarrollo, porque hablar de blancos y negros es muy complicado socialmente y desde la comunicación aún más. Se construyó así desde los arquetipos de la comunicación, pero lo que hay en el mundo ahora es un mestizaje y cada vez será más amplio. Ya no podemos hablar de un esquema de razas muy denominado, muy claramente especificado. Y yo creo que Hollywood se dio cuenta de eso tarde, pero va trabajando mucho en incluir todas estas estructuras abiertas de mestizaje y dejar a un lado la condición de raza, que casi siempre estaba dada entre el poder y la economía, ¿no? De quienes estaban sobre los otros, quienes estaban para servir y quienes estaban para ser dueños. Eso pasa mucho en Latinoamérica, ¿no?
Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, es muy profundizado eso, porque venimos de terratenientismo, venimos de indigenismo, de un montón de estas culturas que la comunicación se ha encargado de estructurar formalmente. Por eso es que la caja de resonancia hacía esto. Y para terminar mi respuesta, quiero compartir una pequeña parte que se me quedó por el tiempo en las diapositivas, y es lo que planteaba Alvin Toffler en el 80, cuando hablaba de la distribución masiva de máquinas de grabar. Ahí hay un gran quiebre, profesora Itania, sobre cómo los contenidos empezaron a masificarse en las personas. Esta caja de amplificación se amplió. Cuando la gente fue capaz de comprar televisor, de comprar máquinas de grabar, de video, de contenido específico, es cuando se da aquella idea del consume and produce, que es la idea de cómo ahora la gente consumía contenido específico, en donde los arquetipos, los estereotipos y las estructuras sociales estaban marcadas. En el mundo digital aún es más evidente esto, porque tenemos contenido dedicado. De un solo centón podemos vernos toda una serie de 20 capítulos. No tenemos que esperar 8 días para que el canal vuelva a pasarlo. Entonces viene esta idea o la construcción del fandom, ¿no? La afición participativa, cómo nosotros, desde la estructura de la sociedad actual, somos copartícipes y coproductores, que no tiene que ver necesariamente con esto que se habla mucho del consumer producer de lo digital, ¿no? O de la idea basada en la producción y el consumo, el prosumo. Entonces, hay que tener mucho enfoque y mucha crítica en esto que estamos haciendo. Así que, perdón que haya compartido una diapositiva más, pero era necesario para aclarar la pregunta de la profesora Itania. Así que muchas gracias nuevamente. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, maestro. Delmi, ¿quisieras decir algo o continúo? Sí, agradecer por esas palabras, profesora Itania. La verdad es que sí, es muy interesante hacer una reflexión en ese punto. Bueno, usted mencionaba que justamente mi aporte era más desde un aspecto latinoamericano, ¿no? Precisamente usted ya me estaba mencionando también desde su punto, y es justamente esto, en el cómo nosotros desde estos contenidos mediáticos también vamos considerando, vamos haciendo esta reflexión, cómo es que se presenta el mundo desde este contenido, ¿no? Y desde nuestra realidad, cómo es esta forma en la que nosotros pues la vamos adoptando. Y esta sí es una forma también que se habla dentro de esta teoría del cultivo, donde se habla tanto de la integración como de la resonancia también. Y en este punto, en cuanto a la integración, ya es que justamente estos símbolos de la televisión adquiere tanto esta importancia que se imponen a otras fuentes de información. Y en el caso de la resonancia, que lo que sale en televisión, que esto ya se convierte en algo coherente con nuestra realidad. Entonces, viene a ser también esta importancia en la reflexión que consideramos, ¿verdad? Desde donde nosotros estamos, cómo presentan, ¿verdad? A los latinos, ¿verdad? En este caso, cómo presentan a los afrodescendientes, cuál es el papel que están desempeñando dentro de las series. Entonces, siempre es, en el caso con mis alumnos, siempre hacemos un análisis y son ellos mismos lo que no, si siempre salimos de los malos, me dicen, desde El Salvador hay una pues percepción, ¿verdad? Que ellos mismos ya, no sé, primero es como casi que agradecer que mencionen a El Salvador, ¿verdad? Nuestro pequeño El Salvador. Y segundo, que si ya se menciona dentro de un área centroamericana, bueno, en este caso con El Salvador, y espero que tengamos un proceso en el que ya no vayamos teniendo una idea así, es que justamente pues somos violentos, ¿verdad? En este sentido, que nos reproducimos pues demasiado rápido, ¿verdad? Que tenemos sobrepoblación y que tenemos niveles altos de violencia. Y esto pues ya es lo que va formando esta concepción, esta forma en la que se adopta para la realidad, y es donde pues ya se establece esto pues como un efecto donde las audiencias a nivel de masas, a nivel general, se comienza a considerar de esta raza son los malos, de esta raza son los pobres,
¿verdad? A este país no hay que asistir, a este país no hay que ir de turistas. Entonces, esto es lo que ya conviene rescatar y muchas gracias por lo que mencionaba, que es lo que podemos otra vez, nuevamente, pues estar reflexionando, ¿no? Con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Delmi. Isabel Larac, que tiene una pregunta para los maestros. Hola, no es tanto una pregunta, es más bien un comentario, y es que yo tenía muchas preguntas con eso de la televisión, porque yo veía series y había un personaje que era muy perfecta, muy tierna, tenía las mejores calificaciones y hacía algunas cosas malas. Entonces yo me daba cuenta de eso y le decía a mis compañeras y decían, no, ella no hace nada malo, ella hace todo bien. Y yo me preguntaba cómo ellas pueden pensar eso, si claramente lo que el personaje está haciendo está mal. Pero ahora que usted dio el ejemplo de que a un hombre guapo, principal, siempre le perdonan todo más fácil, ya ahora yo entiendo y gracias por eso. Bueno, muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más, por favor, con las preguntas, inquietudes en lo que se manifiestan y botan un poquito el temor los demás? Una pregunta que puede ser muy elemental y básica para todos los estudiantes. Cuando yo estoy observando, ¿para qué me sirven estas dos teorías? Ya ustedes lo han dicho magistralmente. Podemos ver cómo se reproducen estereotipos, cómo nos marcan, cómo nos programan. Y cuando el estudiante las esté utilizando para observar, por ejemplo, el tema que hemos nosotros asumido, que es la influencia de la comunicación en los jóvenes respecto de la vacunación de la COVID-19. ¿Cómo la ajustarían? En términos breves, porque ya lo otro es mucho más profundizar nosotros los maestros individualmente. Por favor. Para cualquiera de los dos del mío. Bueno, en este caso, justamente sobre el tema que ya estamos pues tratando, ¿no? De ir implementando para desarrollar desde el postulado de la teoría, desde esta dinámica, como les mencionaba, será de considerar esto justamente como el término lo está diciendo, este cultivo. ¿Cuál es esta información que nosotros podemos estar percibiendo una y otra y otra y otra vez desde estos contenidos mediáticos, ¿verdad? Que aquí pues nosotros podemos seleccionar incluso a nivel solo de noticias, cuál es esta forma en la que se están cultivando, ¿no? Las noticias. Toda esta información que se está generando con respecto a un determinado tema, que en este caso a nosotros pues ya nos está llamando la atención, ¿no? Todo esto que se ha desarrollado con respecto al COVID. ¿Qué es esta información que hemos visto en estas pequeñas cuotas que estamos viendo a diario, que vemos una y otra vez, que esto es lo que podemos estar identificando que se cultiva, ¿no? Y aquí que puede ser desde un término ideológico, ¿verdad? Que puede buscarse, y desde aquí es donde ya se establece esta parte crítica, ¿verdad? Que incluso se puede considerar, y aquí pues ya se han generado también debates en este sentido, sobre qué es lo que quieren que nosotros pensemos sobre un determinado tema. Claro, también será de tomar en cuenta cuál es esta percepción que tienen las personas con respecto a este tema, que han sido sometidos a este contenido, ¿verdad? Que tienen relación con estos medios y que se someten a este contenido. Sea en este caso, pues con el uso de la televisión, o me atrevería a decir, si ya estamos nosotros considerando, pues con los jóvenes, más con este uso de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es este contenido que vemos una y otra vez y que puede estar contribuyendo a esta generación de un punto de vista, ¿no? O que en este caso, pues que también podemos estar incluyendo esta parte, pues psicológica, en el sentido de la generación de ciertas emociones, como en el caso del miedo,
¿verdad? En este punto les mencionaba, ya no tenemos como una teoría como un aprendizaje social, por ejemplo, donde es un modelaje, que las personas van a hacer lo que se presenta en el medio de comunicación, sino que en este caso ya es la adquisición de un conocimiento, y a partir de ese conocimiento, cómo es que se observa en un contexto en real, ¿no? En el que nos encontramos, y a partir de aquí, cómo nos hace sentir, ¿verdad? Que puede ser incluso llegar a un nivel de miedo. Muchas gracias, Delmi. Marco López, por Sí, favor. a ver, yo aquí les invito a pensar en formas simples y lo que hablábamos de la idea de la amplificación y esta caja de resonancia y lo que Delmi también ponía. Simplemente reflexionemos en el proceso comunicacional del COVID. En todos los canales del mundo, cuando arrancó esto, lo primero era darnos o brindarnos información de los contagiados, que era horrible porque nos metieron en un estado de ansiedad social horroroso, porque al principio los medios de comunicación casi en todo el mundo iban contando cuántos infectados había día a día. Y en eso se basaban los medios en los primeros 3 meses, que fue horrible. Yo creo que fue el peor momento del COVID. Y además de cómo iba creciendo, cómo se moría la gente, cómo aparecían muertos en las calles, cosas que vimos por todo el mundo, ¿verdad? Y las redes sociales y los medios digitales aportaban mucho más a este estrés social. Luego, ¿cuál fue la siguiente etapa comunicacional del COVID? Fue el hallazgo de posibles vacunas, ¿verdad? Entonces todos estábamos en la expectativa de que la vacuna podría ayudarnos a detener esto que se nos empezó a ir de las manos. Pero cuando aparecen las vacunas, pasa algo socialmente, y es que ninguno de nosotros tenía confianza en las vacunas, aunque las esperábamos con ansias. Todos, yo puedo certificarles y firmarles una hoja en blanco de que todos fuimos con terror de la vacuna, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí pasan dos cosas. Tenemos la información y la contrainformación, lo que yo les decía, aquello que es bueno y aquello que es malo, que defienden posiciones. Entonces, empezamos a recibir mucha información, sobre todo a través de medios y redes sociales como WhatsApp. WhatsApp es una red social más que un medio de información, en donde la tía o en los grupos familiares que tenemos en WhatsApp, la tía, la mamá, la abuela empezaban a pasarnos lo que decía un experto de la Argentina, de Estados Unidos, que además no sabemos si era un médico o un experto, pero que decía que nos van a transformar genéticamente, que viene el nuevo orden mundial, que los reptilianos, teorías de conspiración, o sea, todo apareció por ahí. ¿Ah? Y todos fuimos contaminados con ese miedo. Entonces podemos decir, es que yo no creo en los reptilianos, ni en las teorías de conspiración, ni en el poder de la geopolítica, pero eso va a ser de boca afuera porque internamente nos afecta, nos crea y nos genera dudas y miedos. Fíjense el poder de la comunicación, y esa es la caja de resonancia, porque así como nos llegó, compartimos, ¿ya? Y eso implica este momento tan complejo de lo que fue el proceso de vacunación. Yo ahora mismo no puedo decir la vacuna es buena o mala. Yo creo que socialmente ha mostrado tener buenos resultados y por eso ahora hemos vuelto medianamente a una vida no prepandémica, pero hemos vuelto a recuperar la vida. Vemos gente en la calle, nos hemos podido reunir con amigos, con parientes, con todo lo que se debe hacer. Pero irá pasando el tiempo, irán apareciendo nuevas cosas, ¿verdad? Y luego viene este otro momento, que todo el mundo empezó a hablar desde más o menos mayo del año 2021, de la pospandemia. Y ustedes van a oír mucho la pospandemia esto, la pospandemia el otro, la pospandemia por todo lado. Es un concepto que comunicacionalmente se ha metido en la sociedad. Pero no hay ninguna pospandemia porque seguimos en la pandemia, o sea, no hay nada post todavía. ¿Ya? Entonces la gente ya está investigando la pospandemia, pero eso es ridículo, todavía no pasa la pospandemia. Es más, no hay condiciones todavía para volver a la vida que conocíamos. Los países que se están arriesgando no les va muy bien. E insisto, toda y cada una de esta estructura de comunicación en la que estamos participando se amplifica y vuelve a ser la caja de resonancia a través de todos los medios a nuestro alcance. Esos momentos son los importantes de pensar y analizar, cómo la comunicación fomentó cierto tipo de comportamientos, miedos y esperanzas a través de lo que hemos vivido con el COVID. Eso podría aportar, querida Rosario. Sí, tengo 2 preguntas más. Antes, y no se me vayan los jóvenes a desalentar, un momentito, voy con ellos.
pero va a ingresar la directora de la Escuela de Comunicación de Pucamaima, República Dominicana, la doctora Ana Bélgica Guichardo, que está en otro evento paralelo y entonces va a tomar el tiempo de compartir con nosotros y además de todos poder hacernos una fotografía antes de que vuelva a salir y luego continuamos con las preguntas. Así es que bienvenida, doctora Ana Bélgica Guichardo, a este masterclass internacional. Bueno, muchísimas gracias a todos, pero especialmente a los maestros que han tenido el encargo hoy de tener sus conferencias. Estoy muy contenta con lo que se ha visto hasta el momento, con lo que se ha dicho. Yo creo que en cierta medida, tanto la profesora como el maestro han tenido unos puntos interesantes, y lo que más me gustaría formalizar, digamos, es de esta bienvenida a este espacio de compartir saberes. Yo creo que escuché una parte de las exposiciones, tuve la oportunidad de escuchar de algunas preguntas ya, y creo que estamos en el camino correcto, porque nuestras instituciones y sobre todo nosotros que estamos en una universidad en Santo Domingo que tiene implicaciones nacionales, tenemos la obligación de formar la conciencia y formar también las capacidades de análisis en nuestros jóvenes estudiantes. Yo creo que eso es parte de ese objetivo que estamos hoy desarrollando con este primer evento, este intercambio a través del COIL de nuestras docentes, encabezado en nuestra universidad por la profesora Rosario Medina. Agradezco mucho a Denny y también creo que han desarrollado el profesor Marcos, han desarrollado un excelente paradigma para volver a reunirnos sobre esta misma temática y tener mucho más que debatir en las aulas. Yo sé que a propósito de estas teorías de la comunicación y sobre todo esos teóricos tan importantes, yo sigo a Teodoro Adorno y a Horkheimer desde hace muchos años, y uno releer las teorías también y verlas aplicadas en la práctica, ver cómo esas teorías se explican con lo que está sucediendo hoy en una circunstancia para todos nosotros muy nueva, de una pandemia, luego la pospandemia. Estamos ahí en esa frontera entre esa pandemia y la post, y no hemos llegado todavía donde deberíamos llegar. Sabemos que, como decía el profesor Marcos, tenemos una pandemia nueva por ahí guardada, o sea, que viene y que no vamos a salir de estas circunstancias. Sin embargo, además de esto, el tener la oportunidad de que diferentes universidades de distintos países estén compartiendo este tipo de análisis y este tipo de actividades dentro de sus asignaturas, nos da muchísima esperanza de que vamos logrando paso a paso ese objetivo de formarnos los docentes y los estudiantes, porque ambos ganamos en este proceso. Entonces, primero que todo, estoy feliz de que esto esté sucediendo, y luego darle las gracias a cada uno de los que ha tenido que ver con esto, ¿no? Nosotros estamos abriendo un camino, o sea que esto va a seguir. Felicito de verdad todo lo que están haciendo ustedes a partir de hoy con este conversatorio. Gracias, y sigo por aquí. Muchas gracias, doctora Ana Bélgica Guichardo.
es la directora de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima, República Dominicana. Gracias por eso. Y le voy a dar paso, no sé si quieren algunos, pero le daré paso entonces a Mario González y después a Domin Romero, que tienen las manos levantadas. Por favor, primero Mario. Hola, hola, buenos días. Lamento la gorra, un poco de informalidad, pero el pelo lo ando un poco largo. Es bien curioso. Me llama la atención que nuestro primer orador nos mencionó algo de la ética dentro de la publicidad, dentro de la comunicación. Entonces, yo más o menos he visto cuando veo tele con más que todo mis abuelos, he visto que las imágenes nos ayudan más que todo a enfatizar sobre la idea de lo que nos quieren transmitir. Entonces, quizás un poco del contexto para mi pregunta es que más que todo dentro de la comunicación televisiva nos quieren dar a entender un mensaje un poco escondido, generar un poco de caos con respecto con lo del COVID-19. Nos generaron un poco de caos al saber que el alza se venía para arriba, nos colocaban las imágenes de las estadísticas, en el caso de aquí de El Salvador, nos colocaban las estadísticas de cómo esto iba creciendo y todo lo demás. Entonces, ¿por qué esa necesidad de buscar un caos interno dentro de la población, sabiendo que las cosas no están tan mal como las pintan? Es decir, exagerar, pero más que todo dentro de la televisiva, lo digo, porque también yo escucho bastante la radio, y dentro de la radio es muy pocas las veces que se ha dicho, el alza del COVID-19 ha subido, ha aumentado, y todo lo demás. Pero de la mano de la televisión es mostrar varias imágenes, tirar un poco de alzas, de encuestas, de porcentajes y todo lo demás, para generar a la población ese miedo interno y decir, bueno, tengo que hacer tal cosa para mejorar, o tengo que participar en tal cosa para poder evitar un contagio. No tengo que salir de la casa, tengo que vacunarme y cosas así. Pero luego, cuando se da una solución a la causa, vuelven a meter un poco más de miedo. Que es decir, por ejemplo, dieron la solución de las vacunas. La gente se empezó a vacunar, pero luego empezaron los efectos secundarios de las vacunas generan tal cosa y tal cosa, y la población ya tuvo miedo de vacunarse. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad de generar un caos interno dentro de la población, dentro al pueblo que va dirigida la noticia y cosas así? Si es más que todo informar. Entonces, dentro de la ética profesional de los comunicadores y todo lo demás, ¿por qué se busca ese miedo hacia la población? O al menos así lo siento yo. Gracias, Mario, por tu excelente pregunta. Y voy a empezar respondiéndote con una frase de un cantautor que me gusta mucho, que es el maestro Facundo Cabral, que decía que por qué los medios te enseñan las cosas malas y no las buenas. Y él en uno de sus monólogos que tenía muy buenos, reflexionaba esto y decía, bueno, si quieres oír, apaga o desconéctate. Es difícil hacerlo en términos reales, ¿no es cierto? Pero pensemos en lo siguiente, los medios de comunicación, ¿por qué pelean? No pelean por política ni por nada, pelean por audiencias. Y mientras más interesada está su audiencia, más puntos de rating tienen y eso se traduce en mejores ingresos publicitarios porque venden más espacios y a mejores costos. Los medios de comunicación pueden ser una industria perversa si es que la analizamos de una vereda distinta a la cual ejercemos, ¿de acuerdo? Entonces, es paradójico, pero hay que pensar en el medio como negocio. Yo no estoy diciendo que esté bien, no quiero que me malentiendas, Mario, sobre todo tú que preguntaste esto, pero es la lógica tras el contenido. Entonces, mientras más motivación te generan para estar conectado con ellos, más audiencia o más cautivo te tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los medios? Cuéntame qué medio de comunicación te da noticias felices o buenas. Es casi imposible, ¿verdad? Porque siempre son asesinatos, muertos, robos, lo que robó el candidato, lo que robó el político. Estamos llenos de inundados de eso. Yo por eso en alguna ponencia que di hace un par de años en México, les decía, ¿qué les parece si refundamos los medios de comunicación y vamos a dar noticias felices? Está prohibido hablar mal, ¿no? Entonces, claro, es un paradigma ilógico, utópico,
Pero hay que pensar en que los medios luchan por esas audiencias y una manera de mantenernos conectados es con ese opio cultural que la profesora Ana Bélgica decía y que yo les topé al inicio, de Adorno y Horkheimer, las industrias culturales tras eso. ¿Ya? Entonces, ahora la competencia ¿en dónde está? ¿En qué países nos estamos vacunando mejor? Sí se han puesto a ver que ahora nos hablan de que el país no sé cuánto está mejor vacunado y le va mejor. No sé si es cierto o no, pero ahora la competencia está ahí en cuántos más vacunados o menos vacunados tenemos. Entonces, ¿en dónde entra la ética periodística, la ética del comunicador? En brindar al espectador elementos de contraste. Y eso es lo que los medios tristemente no hacen, sobre todo en Latinoamérica. Son muy sesgados a su opinión o a su línea editorial, pero no nos brindan elementos de contraste. Entonces, si yo quiero ser ecuánime en lo que expongo sobre las vacunas, tengo que mostrar al que dice que no quiere porque le da miedo los efectos secundarios y tengo que poner al que le fue bien, pues, para que la gente en su decisión sepa qué hacer. Acuérdate de la novela de Orwell y todo lo que pasó en Estados Unidos con la Guerra de los Mundos, ¿ah? Ese es un caso interesantísimo. En el Ecuador se dio también. Radio Quito, que fue una radio muy escuchada en un momento acá en la ciudad capital, en el Ecuador, hizo lo mismo y también terminaron incendiando las radios. O sea, fíjate que la acción o la reacción social frente al miedo fue la misma. La gente estuvo conectada casi 24 horas con la novela y pensaron que los platillos voladores estaban aquí ya llevándose medio Ecuador, ¿ya? Y la reacción fue la misma. Y si se aplica en otro país será la misma. Entonces estamos normados por elementos de comportamiento tras ese contenido. Pero hay que ser muy críticos en lo que analizamos y además hay que ser muy suspicaces, Mario. Yo te invitaría a eso. Hay que saber por dónde torear a ese toro, que son los medios. Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que sí, es cierto. En el país se busca más el nivel de audiencia que tiene y se conoce, por ejemplo, dentro de nuestros canales televisivos de noticias nacionales, se conoce que el canal 2, Tele 2, Noticias Tele 2, es un poquito más suave, porque se da un horario donde todavía hay una audiencia joven viendo las noticias. Entonces, es cierto, buscan quizás suavizar la noticia, pero ya cuando nos vamos al otro extremo, se tiene más audiencia en el canal 4, ya en Noticias 4 Visión. ¿Por qué? Porque son un poco más crueles, por así decirlo, más sangrientos para dar la noticia. Y es cierto, ¿por qué? Porque buscan que a las personas que han venido de trabajar, que ya tuvieron el día, se informen de lo que realmente ellos quieren dar a informar. Entonces, sí, tiene razón, es cierto, se pelean por audiencia entre los 3 canales de televisión nacional para poder tener como esa alza de visualizaciones. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Vamos entonces a pasar a Domi Romero, por favor, con tu pregunta. Bueno, primero que nada, buenos días. Sí, en todo caso, no sé si podría considerarse como pregunta, más que todo lo veo como comentario a 2 puntos que vi. Por ejemplo, el primer comentario podría decirse que es lo que estaba hablando el compañero, ¿va? Que hay varios tipos de noticias que a veces uno ya no quiere prender la televisión porque solo noticias negativas se encuentra, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo quiero decir es de que entre todos lo de la audiencia de las noticias se pelean para, pues, prestarnos atención, ¿va? Porque así como dicen que hay unos canales más suaves, hay otros canales que, pues, no tienen cómo le explico, quizás no tienen pelos en la lengua, ¿va? Para explicar las cosas. Entonces, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Es que no Sí, tengo. Se te escucha muy bien. Es que no tengo activada la cámara porque está algo mala. Entonces solo tengo conectado el audio. Bueno, a lo que quería llegar es de que eso de las noticias, de la ética, aunque no estuve al principio, podemos ver que varios canales como que no se pintan para eso. O sea, no tienen, digamos,
pelos en la lengua para comentar las cosas, porque a diferencia de Cuatrovisión y Canal 2, como lo decía el compañero, es más fuerte Cuatrovisión, ¿va? Hasta en el tono del tema musical que tienen, que hasta uno se entra como que, puchica, ¿qué habrá pasado ahora? ¿Va? Quiero ver otro tema que me interesó, fue cómo planteó la licenciada Delmi en su diapositiva lo del cultivo como ritual. Eso me llamó mucho la atención, porque es cierto que porque ahora ya uno ya no puede ver nada en la tele, porque ya sabes de los tipos de contenido que a uno se entra. Cuando uno prende la tele, ¿qué voy a ver en la tele? Voy a ver violencia, voy a ver actos de delincuencia, voy a ver actos sexuales, voy a ver actos de violación, voy a ver actos o sea, de todo tipo, ¿va? O sea, y yo no es porque esté degradando la aplicación ni nada, porque hasta yo también lo ocupo, ¿va? Pero un ejemplo claro que podemos ver ahí es Netflix, ¿va? Yo ya vi la sonrisa de varios, la de Netflix, porque cuando yo entro, lo que está en el top de lo más visto es eso mismo que podemos ver. Son programas de asesinatos, por ejemplo, un ejemplo claro, una de mis hermanas está viendo una serie de Netflix que se trata de actos de protección de menores, que es una serie japonesa, ¿va? Pero siempre tiene, hasta ahí en Netflix le dice qué contiene, ¿va? Y para qué edad es. Entonces, y yo le digo, ¿por qué estás viendo eso? Le digo, si no es para tu edad, es para mayores de 18, mayores de 16, ¿va? Y ella apenas tiene 14, ¿va? Entonces eso es lo que me llamó la atención, ¿va? Cuando uno entra a ciertos lugares de la televisión o ya sea las redes sociales, o sea, uno no espera salir limpio de eso, ¿va? Porque hasta en las redes sociales veo de que lo publicitan, porque de hecho algunas de las series que yo estoy viendo en Netflix las he visto en las redes sociales, tío, las propagandas. Entonces, eso es lo que me llamó la atención de ese tema, que ahora ya nadie está como a salvo. Si usted tiene televisión, radio, internet, un celular, un dispositivo Android, está siempre expuesto a las, a ese tipo de noticias. Entonces, eso es lo que me llamó la atención y la verdad me llamó la profundidad de compartirlo. Y creo que sería todo ya, para darle el espacio a alguien más si quiere opinar. Pero sí me gustó mucho la presentación y les agradezco a los oradores que nos están impartiendo esta charla. Muchas gracias y sería todo de mi parte. Profe Rosario, me quiero robar un medio segundito para estar de acuerdo con Domín. Me parece maravilloso porque a mí me pasa lo mismo en Netflix aquí y creo que a Rosario también. Entramos a los top y son telenovelas, narconovelas, violencia. Es a demanda, televisión a demanda, pero vemos que la gente sigue prefiriendo las telenovelas, narconovelas y programas de violencia. Nos pasa lo mismo, Domín. Gracias, profesora Rosario. Gracias a usted por el aporte, maestra Itania María, que es maestra docente de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en República Dominicana, con nosotras también. Rocío, por favor, rapidito. Claro, que vamos avanzando. Es un comentario, Gracias. en primer lugar, darle las gracias por las informaciones que nos han ofrecido. Soy estudiante de la República Dominicana, de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Lo que yo quería aportar es que justamente yo siento que nosotros los estudiantes de comunicación cada día tenemos un reto mayor con respecto a la ética, porque ya desde siempre se ha sabido el poder que tienen los medios para con la población. Es un poder inmenso. Sin embargo, ahora, por ejemplo, se nos añade las redes sociales, esos algoritmos. Las noticias, perdón, los medios dicen, bueno, ok, déjame tirar una noticia. Mientras más rating tenga, a más personas le van a aparecer.
por desgracia, muchos algoritmos no detectan qué noticia es real o qué noticia es falsa. Entonces, eso hace que muchas cosas simplemente se pongan de manera enorme frente a esa población. Y nosotros muchas veces ni siquiera detectamos frente a qué tan certificada es esa información que recibimos. Entonces, hoy en día, los medios de comunicación, las noticias y todo eso, tienen un reto enorme con respecto a la ética. Porque es cierto, toda empresa se crea con el fin de generar dinero. Toda empresa necesita para poder seguir, para poder pagar a sus empleados. Entonces, cuando nos llevamos de esta ola de algoritmos, de que quiero que Instagram me presente frente a tal cantidad de población, entonces la ética se ve en un juego bastante, pero bastante peligroso, y que siento que gracias por iluminarnos con esa parte, porque nos pone el reto de entender que tenemos retos bastante fuertes con respecto a la ética y a lo que nosotros, con el poder de nuestra voz, tenemos para ofrecerle a la población. Así que muchas gracias por esa parte. Si me permite, Rosario, me gustaría decirle algo más a Rocío. Gracias por tu participación importante. Y bajo esta lucha que tenemos, sobre todo quienes conformamos algunas líneas de periodismo independiente, hemos ejercido presión a medios grandes, sobre todo la BBC, Reuters y otras cadenas. Y muchas de estas tienen ya sitios dedicados a hacer lo que se conoce como el fake checking, para ver cuáles noticias son buenas y cuáles están basadas en información falsa o no contrastada. Yo te recomiendo que los busques, sobre todo en Twitter y en otras redes. Tienen cuentas específicas, estas cadenas noticiosas internacionales que te ayudan a hacer un checking de todas las noticias falsas o información falsa que circula ahí. Hay que seguir creciendo cada vez más, hay que seguir presionando para que los medios de comunicación digitales se hagan responsables también de la información que ahí circula y que nos ayuden a detectar aquello que es falso o que es información tendenciosa. Los políticos, y perdón el paréntesis, usan mucho ahora a la comunicación como uno de los enfoques de ataque, sobre todo a sus adversarios, y se crean campañas terribles en temas digitales en donde unos se atacan a otros y sale un video del uno haciendo alguna canallada y el otro que les responde y cosas por el estilo, y cada vez es más necesario que trabajemos bajo esta norma o forma ética de comunicación. No solamente es el dinero tras la profesión, sino que también es la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad que construimos, más aún quienes estamos formando partes de universidades católicas. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos en servicio y beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Rocío, también por la participación y la pregunta. ¿Alguna más? Bueno, pues nosotros reiterarles el agradecimiento, y yo creo que este COIL 2022 ha provocado, como dijo la doctora Ana Bélgica Huichazo, y como ya lo hemos dicho nosotros, un espacio de colaboración científica y de hermandad que se tiene que institucionalizar. Más allá, bueno, vamos a trabajar con el objetivo científico de COIL, pero lo vamos a perpetuar, porque es necesario, nos quedamos con hambre todo, de seguir compartiendo cuando los conocemos y decimos, ay Dios mío, pero es que muy poquito tiempo, incluso para las reuniones que sostenemos nosotros de coordinación de trabajo. Recordarles que este intercambio internacional que desde la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra hemos querido y que de manera tan maravillosa se ha producido, viene gracias a esa aceptación y también a el aporte que nos hacen la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, PUCE, Universidad Don Bosco de El Salvador, Universidad Católica Santa María de Perú y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de Bogotá, Colombia, más la Pucamaima, que creamos este espacio científico desde el Collaborative Online International Learning COIL, que es un programa internacional con certificación, y que lo que estamos haciendo es parte también de los trabajos que debemos agotar para realizar nuestro trabajo final, que será una investigación
respecto a la influencia de la comunicación en los jóvenes de cara a la vacuna de la COVID-19 y ver cómo estas dos teorías también inciden para generar la reacción de esos jóvenes o cualquier otro tipo también de consecuencia. Síganos, por favor, ahí están los maestros, han puesto sus cuentas también. Como persona que está llevando ciertos trabajos, tengo contactos de algunos también, si me lo desean pedir, y agradecerles un abrazo. Rosario, perdón, antes de cerrar la actividad. Claro que sí, me sí, están sí. escribiendo, No voy a cerrar porque vamos... unos mensajes en privado pidiéndome en dónde encuentran mis libros, mis publicaciones. Pueden buscarme en Google como Marco López Paredes y ahí aparece mucho de los trabajos que hago, las revistas en las que publico y todas las cosas, y también están mis datos de contacto. Y les insisto nuevamente a quienes me han escrito que con toda la confianza del mundo pueden escribirme, que con gusto les respondo. Claro que sí. Y ahí está Marco sin S. Marco López Paredes es su Instagram. Y Delmi me acaba de pasar también su contacto. Delmi, ¿cómo pueden conseguir tu trabajo también y tus aportes? Sí, en este caso, bueno, podría compartir también mi correo electrónico si desean hacerlo, y si no, pues también desde mi Instagram. Claro que sí. Su Instagram es, ahora mismo lo voy lo acabo de compartir, y si no, pues lo escribo aquí en el chat. Exactamente, es así mismo en el chat. Delmi Janet Fuentes, con todas las especificaciones, @Delmi Janet Fuentes es el Instagram. Las universidades necesitamos hacernos una foto recordatorio para tenerla ahí, y sobre todo también para las publicaciones, que el mundo se entere que estamos en esto. Así es que por favor me piden desde el equipo de audiovisuales que podamos encender nuestras cámaras para que ellos puedan realizar la foto oficial y salgamos todos así, representación de nuestras universidades como lo hemos venido haciendo. Así es que estoy en contacto con mi gente. Déjenme decirles que ya estamos dispuestos. Perfecto, ya le estoy diciendo. Rocío, que estás por ahí, si quieres nos das el cue y contamos 1, 2 y 3 a raíz de ti, ¿verdad? Siguiéndote a ti. Claro, un momentito. Sí. En lo que Rocío nos da el cue o el punto de partida para hacernos la fotografía, agradecerles a todos ustedes y la emoción que le van a poner al levantamiento de información. Nosotros, como parte del proceso, nos seguimos reuniendo, los profesores, en otras coordinaciones internas, y posteriormente entonces ya cada uno le avisará a los grupos y a las clases cuando volvemos a juntarnos, porque es parte del proceso investigativo. Y agradecerles la integración. Ojalá que puedan venir a la República Dominicana. Ustedes saben que siempre aprovechamos para invitarlos, que sería un gran placer para nosotros también que en algún momento el que no la conozca pueda visitar a la República Dominicana. Igual, ¿verdad? Ya podemos, maestra. Pues cuente para que nos pongamos así muy bonitos todos. Sí, entonces 1, 2, 3. Ya. Ya está. Listo. Pues listo. Muy bien. Maestros, maestra Delmi Fuente, doctor Marco López Paredes, el agradecimiento por ese maravilloso tiempo para preparar esa síntesis de que es más difícil de un trabajo, ¿verdad? Sintetizar, que poder exponer de manera extensa. Agradecerle a ustedes su gentileza, porque el tiempo es demasiado importante para ustedes y para todos. Si quieren decir algo antes de despedirnos, por favor. Bueno, pues yo encantada, muchas gracias por la oportunidad de estar pues compartiendo con ustedes. Qué experiencia más bonita.
estar pues ya no solamente a nivel de una universidad, ¿no? Sino que ya nos estamos uniendo varias y que este es el primer paso para un proyecto que yo sé que va a estar muy interesante. No será solamente que con un grupo de estudiantes en una universidad donde estamos acostumbrados, ¿no? Sino que vamos a poder estar compartiendo con otros compañeros de otros países y vamos a poder conocer también cuál es esa percepción, ¿no? Que hay en otros países y llegar a una sola, pues, idea en conjunto. Espero que podamos trabajar muy bien, pues contenta y animándolos, ¿verdad? A que lleguemos, ¿verdad? A esta finalización del proyecto. Igual, Bueno. Perdón, Paula, disculpa, sigue. Tranquilo. No, agradecerles a ustedes también por esta interesante, estas ponencias que se presentaron, ¿no? La verdad, es bastante importante para nuestros estudiantes también entender cómo las teorías se articulan con unas realidades de las cuales pues todos los días estamos hablando y cómo la comunicación pues es tan importante en este proceso. Agradecer también a todas las universidades, a todos los estudiantes que se conectaron también y pues que sigamos con este proyecto que realmente fortalece todos esos lazos interinstitucionales y académicos que hacen que pues nuestros trabajos también desde la comunicación pues se visibilicen. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí ya me tocó. Que muchas gracias de nuevo. Les agradezco por la gentileza también de haberse quedado en estas 2 horas que hemos compartido, sobre todo a los estudiantes, porque eso implica que han tenido un grado de interés más allá de la obligación solamente. Motivarles e insistirles en que investiguen mucho. Siempre cuando uno quiere saber más tiene que investigar más, y para eso son estos espacios que estamos creando entre estas universidades amigas y hermanas y entre países hermanos también, para poder construir conocimiento que va a estar siempre a disposición y servicio de ustedes. Para mí ha sido un gusto enorme haber abierto este programa junto con Delmi, que hemos hablado y nos hemos conectado muy bien en esto, y pues seguiremos trabajando adelante en beneficio de lo que el programa puede proponer. Así que también, Rosario, te tomo la palabra. Mañana mismo estaré en República Dominicana. Y yo feliz de que vengan a los dominicanos. No es solamente publicidad. Yo creo que si ustedes han tenido contacto con otros dominicanos, deben saber que a los dominicanos nos encanta estar invitando. Bueno, si vieron las últimas noticias, que no es necesario que la hayan visto, pero nuestro presidente anda por Argentina y entre algunos aspectos sobrios y programáticos, bueno, le hizo una invitación muy típica de nosotros los dominicanos, que no tienen a lo mejor una relevancia geopolítica, pero sí de hermandad entre todos, y es que compartamos aquí en la República Dominicana una comida, un merengue o lo que fuera. Así es que el honor para nosotros, el agradecimiento desde la Escuela de Comunicación de la Pucamaima, República Dominicana, de estar en este espacio, y que es la promesa para todos de que podamos institucionalizarlo, aunque fuera con otro nombre, posterior a nuestro trabajo de investigación, y así mantener los lazos investigativos y hermandad también. Así es que tengan buen almuerzo, buen provecho en cada uno de sus países.